de lana. A ver, discúlpeme acá, pero hay tanta audiencia con los temas. Despertaron, son demasiados temas, entre la agresión de Ana Gabriela Guevara, la de tránsito, seguridad, políticas de ahorro, aguinaldos. ¿Y qué viene para el próximo año? ¿Qué están proponiendo la ley de ingresos y el presupuesto? Oscar Cerrato, buenos días. Muy buenos días. Esta semana se va a votar el presupuesto del Estado como todos los años. Tengo entendido que hoy en la tarde sesiona la Comisión de Hacienda, aunque no está programada en el calendario del Congreso. Para el próximo año el gobierno del Estado pretende un presupuesto de 56.451 millones de pesos. Vale la pena mencionar de que es un presupuesto superior al del año pasado en 1.823 millones de pesos, y de lo aprobado el año pasado a lo proyectado para el próximo año, los servicios personales suben en 1.216 millones de pesos. Entonces estamos hablando de que en realidad se va a gastar más. Hay algunas obligaciones, sobre todo en materia de seguridad, salud y educación. ¿Qué son servicios personales? A ver, que están proponiendo. Servicios personales son los sueldos de lo que cuesta la nómina y todos sus asociados, ¿no? A ver, se habla de política de austeridad y están proponiendo aumentar en 1.200 millones de pesos la nómina. En 1.200 millones de pesos la nómina. A ver, qué contradictorio. Yo creo que algunas ¿Está corroborado esa información? ¿La tienes ahí? Este es el presupuesto que presenta el gobierno del Estado, no se ha aprobado, pero hablando de aprobación, también sabemos de que existen 3 iniciativas, bueno, en realidad 2 iniciativas, una que reforma el Código Fiscal y la Ley de Hacienda y una que reforma la Ley de Alianzas Públicas Privadas. El análisis que tenemos hasta ahorita de estas iniciativas preocupa, y digo hasta ahorita porque sabemos de que llegaron al Congreso el miércoles pasado y se presentaron vía correspondencia el jueves. Siguen sin estar en la página del Congreso. Algunos diputados, en específico un diputado a mí me hizo el favor de darme copia de las iniciativas, pero como no vienen firmadas, no sabemos a ciencia cierta si son 8 o 24 horas de que se dictaminen. No conocemos el contenido a ciencia cierta de las iniciativas. En esta vienen cosas preocupantes. En el Código Fiscal, que una buena parte es adecuación al marco federal, vienen cosas que no vienen en el marco federal, sobre todo en términos de responsabilidad solidaria de los administradores y de los accionistas. Viene responsabilidad solidaria también de los contadores por un plazo de 10 años. En la Ley de Hacienda vemos que, aunque técnicamente no se incrementan los impuestos, el efecto de las derogaciones que hacen, en uno ya podemos calcular su impacto. El impuesto sobre nómina, si tú recuerdas cuando el tema de los malnacidos, que en el gobierno de Padres se llevó de 2.5 a 2.9% el impuesto sobre nómina, hoy en día lo suben a 2.99, ya casi llegamos al 3% del efecto acumulado del impuesto sobre nómina más los impuestos asociados. Y viene un absurdo que es un impuesto asociado sobre un impuesto asociado, o sea, ya vamos a cobrar impuestos sobre los impuestos, ¿no? Entonces, hemos pedido a algunas gentes revisar impuesto asociado sobre nómina. Impuesto sobre nómina. El ingreso más importante del Estado es el impuesto sobre nómina. Es el 2%, ¿no? Es el 2% sobre nómina que todos los empresarios pagamos, pero a esto se le suman 3 impuestos asociados. Uno tiene que ver con obra pública, el otro con la Universidad de Sonora y el otro con infraestructura educativa. O sea, pagas el 2% más el 15, más el 15, más el 15, que te da un efecto acumulado del 2.9. Lo que pretenden entonces, ahora... sube el impuesto de nómina. Sí, el impuesto sobre nómina. De 2 a 2.9. A 2.9. Lo que hacen ahora es, dicen, el impuesto de infraestructura educativa se va a causar sobre el impuesto sobre obra pública y sobre el impuesto sobre universidades. Y esto va para todos los impuestos y derechos que pagamos en el Estado. Si ustedes revisan, cuando
cuando hacen la revalidación de placas pagan el 15% para universidades, el 15% para obra pública y el 15% para infraestructura educativa. Ahora vamos a pagar el 15% no solamente sobre placas, sino el 15% sobre universidades de Sonora y 15% sobre obra pública. Entonces eso nos da un efecto acumulado. El impuesto sobre nómina es el barómetro de competitividad de un estado y esto nos preocupa. También en la otra parte quitan una serie de deducciones como el estímulo al empleo, algunas deducciones del impuesto sobre nómina en el artículo 218, que eso todavía no lo podemos cuantificar. Y te aclaro, no conocemos a ciencia cierta si esta es la iniciativa formal, porque no está publicada en la página del Congreso. O sea, eso de Parlamento abierto pues no existe. Por otro lado, en el presupuesto de egresos encontramos cosas interesantes, como ahora se presupuesta para la Secretaría a ver, antes de egresos, para culminar con los ingresos, con lo que va a captar el Estado, que son derechos y obligaciones. A ver, ¿es para cerrar? ¿Hay algo más entonces? En la parte de ingresos, pues yo creo que estamos ante una incertidumbre jurídica de no sabemos el qué se va a dictaminar, porque las iniciativas no son públicas como marca la ley orgánica del Congreso, y lo que conocemos hasta ahorita es anticompetitivo para las empresas de Sonora y sumamente preocupante desde el punto de vista de seguridad jurídica de los administradores, de los contadores y de los accionistas. Entonces ahí tenemos grandes dudas y ojalá se subsanen, porque si no, lo que va a pasar es pues conflictos con las empresas y Sonora va a perder inversión. Que sería por el impuesto nómina que se propone subir del 2 al 2.9. Nos subimos del 2.9 al 2.99. 2.9 al 2.99. ¿Actualmente está 2.9? Ahorita está 2.9 y quitan una serie de deducciones, lo cual no te puedo cuantificar el monto, pero sabemos de que van a ser importantes, que es el artículo 218 de la Ley de Hacienda. Y vienen otros incrementos en derechos, sobre todo en el tema de derechos registrales, que van a afectar ligeramente a la industria de la vivienda, sobre todo la vivienda de interés social. ¿Cuánto? A cada derecho le suben 20 pesos, lo cual suena poco, pero si lo ves en el efecto acumulado es importante. ¿Qué otra cosa? A ver, para detallar nomás, quisiera que quedara bien explicado en los rubros de ingresos. Los rubros ingresos, ajá, sí, exactamente, de posibles impuestos. Y hablando de ingresos, también encontramos que en el presupuesto de ingresos viene una asunción de deuda por 4.500 millones de pesos, más 769 millones de pesos. Déjame explicarme. Se solicita una autorización de 2.500 millones de pesos de deuda a largo plazo, no conocemos el destino, 1.000 millones de pesos de deuda a largo plazo y 1.000 millones de pesos de diferimiento de pagos, llámese jineteo a proveedores, más 769 millones de pesos de obra pública. El efecto acumulado de la solicitud de asunción de deuda que está solicitando el gobierno del estado es de 5.269 millones de pesos, los cuales se vienen a sumar a los 5.000 millones de pesos que ya se autorizaron el año pasado. Entonces, el tema de manejo de deuda, sobre todo ante la baja de calificación que le dio Moody's al gobierno del estado en la semana pasada, pues preocupa como fuente de ingresos, ¿no? Entonces, esa parte es un foco amarillo que hay que tener mucho cuidado. Entiendo de que el gobierno tiene muchas necesidades, pero la vía de deuda no es una buena solución por los efectos que estamos viendo a nivel macroeconómico y la incertidumbre para la economía mexicana en 2017. ¿Al ciudadano cómo le afecta? ¿Al ciudadano cómo le afecta? Sí. Al ciudadano le suben los impuestos, la carga de deuda es importante, y la otra parte... ¿Cuánto? Para reflejar, a ver, porque de repente puede ser muy... podemos confundir o aclarar bien. ¿Cuáles impuestos? ¿Cómo le va a afectar a un ciudadano, por ejemplo, en el pago de qué?
bueno, al ciudadano las empresas no van a contratar más gente, ¿no? O sea, hay un desestímulo al empleo con esta situación. Se está buscando ahuyentar empresas, parecería ser, con las reformas al Código Fiscal. Por el aumento, pero son centésimas, ¿no? Digo, no es un punto, son 2.90, 2.99. ¿Es mucho? Es mucho. Es mucho. ¿Cuánto para interpretarlo, por ejemplo? Digo, sí. ¿no? Discúlpame, es que yo los temas fiscales le tienen que quedar explicados con peras y manzanas para el auditorio y para nosotros. Sí, o sea, sí. A cada empresa le varía, pero en un caso que yo ya calculé de una empresa donde participo, pues es un efecto de 80,000, 100,000 pesos al año adicionales de impuestos que vamos a pagar. Eso vamos hablando así entonces. Sí. Porque empresa sería 80,000 pesos para una empresa de ¿cuántos trabajadores? Estamos hablando de 200 trabajadores. De 200 trabajadores le significaría pagar 80,000 pesos 80, 100,000 pesos de impuestos adicionales, y no hemos cuantificado todavía la eliminación de las deducciones del 18 bis. Ahora, la parte... ¿Y empresas de 15 trabajadores, 50 trabajadores? Qué bueno que tocas ese tema, porque las empresas de 15 trabajadores tienen un estímulo al empleo donde hay una deducción del impuesto sobre nómina de 5 trabajadores de un salario mínimo, siempre y cuando tengan menos de 20 trabajadores. Ese estímulo desaparece. Ahora van a tener una carga impositiva mayor las empresas pequeñas. ¿Y a cuánto representaría? No te lo puedo calcular. Cada empresa tiene distinto. Lo que sí va a ser una sorpresa, de ser cierta la iniciativa que los diputados nos hicieron el favor de hacer llegar, de que las empresas pequeñas que hoy en día gozan de ese estímulo ya no lo van a tener. Y hablando de estímulos... ¿De contratación dices? No, sobre los que ya tienes. Sobre los que ya tienes. Sobre los que ya tienes. Las horas extras, las contribuciones social, si das becas a los empleados, hoy en día van a pagar un impuesto sobre nómina, cosa que antes no pagaban. Entonces vienen una serie de cambios que a cada empresa le van a afectar en lo personal o en lo particular, y esto, como todavía no se publica en la página del Congreso, pues nadie lo sabe, y creemos que es importante que se sepa. Y en materia de alianza público-privada, decías, ¿qué? En materia de alianzas públicas privadas, proponen una reforma, algo que ya existe a nivel federal, pero no ha sido materia de debate. Viene un capítulo de propuestas no solicitadas. Ahora el empresario puede ir con el gobierno y decir: yo creo que tú necesitas esta alianza pública-privada, o te propongo este negocio, y el gobierno lo va a considerar y aceptar o rechazar. Esto nos preocupa porque es un esquema, primero, que deja a un lado los planes estatales y municipales de desarrollo. La otra, deja abierta al libre albedrío del empresario, que lo que buscamos es tener mayores utilidades, ir a presentarle propuestas de negocio para mí al gobierno del estado bajo la figura de alianza pública-privada. Esta parte, si recordamos, hace semanas vino la doctora Dressner, en el capitalismo de cuates, y en este país parecería ser que el camino a la riqueza son las concesiones gubernamentales. Por lo menos la lista Forbes de este país, todos son concesionarios del gobierno. ¿Cómo se traduce? ¿Que yo, ciudadano, puedo ir a pedir? Puedes ir a ofrecer un negocio vía alianza pública-privada. Yo creo que concesióname el alumbrado público y yo voy a hacer un negocio y tú me vas a ir pagando renta por esto. A ver, se abre el gobierno para hacer negocios con los ciudadanos, ese sería el término. ¿Así? Que ya lo existe, es un modelo de concesión, pero siempre está supeditado a que el gobierno solicita y licita y publica una concesión. Exacto, de un servicio, ¿no? Sí, y ahora bien. es... Ahora es, yo ciudadano digo, quiero prestar, no sé, te voy a vender los hot dogs del mediodía. Sí, te voy a poner un ejemplo claro de una alianza pública-privada que se propuso de forma ilegal el sexenio pasado.
a finales del sexenio pasado, un diputado presentó una propuesta de alianza pública-privada para poner paneles solares y venderle la luz a las escuelas. Era ilegal porque el diputado no tenía la facultad de presentar esa propuesta de alianzas públicas privadas, y además también ilegal porque lo presentaron a destiempo. Hoy en día esa propuesta, ese diputado podría ir, ya como ciudadano que lo es, a decir: oye gobierno, yo creo que tú debes de poner paneles solares, bueno, que yo debo de poner paneles solares para surtirte luz en las escuelas, y en vez de pagarle a comisión me vas a pagar a mí la electricidad. O sea, es un negocio para mí. Órale, ¿eso se propone? Esto es lo que propone, son propuestas no solicitadas, ya existe a nivel federal. O sea, propone el Estado o abre la oportunidad para que los ciudadanos hagan negocios con él. Así es. ¿Así de claro? Así de claro. A ver, yo creo, esta información es Sí. delicada, es nueva, digo, vamos a corroborarla. Sí. ¿Quién hace ese proyecto? A ver, voy a hacer un corte para volver con Oscar Cerrato para ver quién hace ese proyecto, porque es por primera vez está abordando el tema y me gustaría pues saber incluso el Estado, ¿no? Para que me dé esta información frente a que estamos. Bueno. 83.9% de la población se declara católica. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Para mejorar nuestra educación, nosotros vamos a ayudarlos. Primero, ya no hablen del futuro. déjenos eso a nosotros, Desde ahorita. Y ocúpense del presente. que es más o menos así. ¿A dónde? ¿Qué? ¿Y cómo venimos a estudiar? Todos los días sin faltas. Ni nuestras, ni de ustedes, ¿eh? O sea, piensen en nosotros. Podríamos ser tus hijos. ¿No creen? El nuevo modelo educativo escucha a los niños. Nuevo modelo educativo. Primero el presente, primero los niños. Secretaría de Educación Pública. Hoy se la pasa Manuel, Manuel a Toño, Toño a Hugo, Hugo a Lalo, Lalo a Pablo, Pablo a Paco. La mejor diversión se comparte todo el año. Contrata el nuevo Sky HD y ahorra 200 pesos en tus 2 primeras mensualidades. Disfruta más de 100 canales en HD y próximamente muchos más. Además, recibe 6 meses gratis de Blue To Go para disfrutar los contenidos exclusivos de Sky y los plays de programadores como ESPN Play, Fox Play, entre otros. Con el nuevo Sky HD, tu televisión se hace grande. Suscríbete desde 0 pesos en HD al 4040-0202 o al 0155 4040-0202. Sigues en Grupo Fórmula, sigues en la conversación. Orfeón homenajea a la reina de Cuba y presenta un álbum de lujo de 5 CDs con los máximos éxitos de Celia Cruz. Tu voz. El Yerberito moderno. Burundanga. Pulpa de tamarindo. Bernabé. Guantanamera. Adquiera este fabuloso álbum de 5 CDs de La Reina de Cuba en Sanborns o pídala al teléfono 01800-767-3366. Recuerde, es calidad Orfeón. Esta es la última llamada para ser un ganador del sorteo de la Universidad de Sonora. Apresúrate y compra tu boleto, porque son los últimos días del sorteo de la Universidad de Sonora. En HD, en Megacable lo puedes tener. Es en la tablet o en la TV. La liga aquí no te vas a perder. Contrata TV más internet por 389 pesos al mes con 2 meses de telefonía ilimitada. En Megacable la liga es toda nuestra. 690-0000. Tarifa promocional. Mantente bien conectado con Ahorrocel, tu distribuidor autorizado Telcel, ya que ahora con Amigo Kit habla y mensajea sin límites en México, Estados Unidos y Canadá. Además, llévate 300 megas para navegar y WhatsApp para los 3 países. Y hasta 1000 megas para Facebook y Twitter en México. Y por promoción, llévate la suscripción por un mes gratis a Claro Video. Activa tus regalos con cualquier recarga. Ahorrocel, tu distribuidor autorizado Telcel. En Sendero, Galerías, La Mega, Plaza Ley Zaguaro. Y en el centro por la Matamoros y en Las Rosales. Telcel, la mejor red. Gerardo robó unas latas de atún.
porque su familia llevaba días sin comer y fue condenado a 6 años de prisión. En cambio, un político que robó millones de pesos para su beneficio y el de su partido jamás fue procesado. Disculpe usted, señor diputado, ha sido una lamentable equivocación. Basta de políticos corruptos. No al fuero. Iniciativa de ley presentada por el partido Encuentro Social. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. Felices fiestas y un venturoso año nuevo te desean tus amigos de Proyecto Puente. 8 de la mañana con 45 minutos. Estoy con Óscar Cerrato desglosando, pues él es un experto fiscalista, empresario y colaborador del Proyecto Puente, que se adelanta siempre a los hechos, bueno, a leer, ¿no?, lo que ocurre en los presupuestos en el Congreso. Es un vigilante de las leyes en el Congreso durante, bueno, los últimos 20 años, no sé, y me está acá de alguna manera pues confirmando, adelantando lo que se está proponiendo. En resumen, le pongo así para que ustedes entendamos. Lo que pasa es que los temas de leyes no los entendemos ni los periodistas a veces, y los periodistas tenemos que hacer asequible la información, que todo el mundo la entendamos y estemos en el mismo canal. En resumen, me dice Óscar Cerrato que se propone aumento de 1.200 millones de pesos para servicios personales en el 2017 en el gobierno de Sonora, es decir, para sueldos. Para sueldos, sí. 1.200 millones de pesos para más sueldos. A ver, se me hace extraño si se habla de una política de austeridad. Yo creo que esto tienen que aclararlo. 2. El gobierno de Sonora establece en presupuesto 2017 que ciudadanos propongan hacer negocios con servicios públicos. Bueno, no lo propone en el presupuesto, lo propone en una reforma a la ley de alianzas públicas privadas, donde viene un capítulo de propuestas no solicitadas, ¿no? Ah, bueno, ¿no es dentro del presupuesto? No es parte del presupuesto, pero es una reforma que llegó la semana pasada. Sabemos de su existencia, tenemos copia. Pero no está publicada todavía en la página del Congreso. Tengo entendido que la quieren dictaminar hoy o mañana. ¿Quién la tiene esa La ley? Comisión de Hacienda, que es Flor Ayala. A ver, estamos haciendo contacto con Flor Ayala. Las empresas en Sonora serían las principales. En serio, a ver, yo entre redactar acá se me va de repente serían las principales afectadas si se aprueba el presupuesto como lo propone el Estado. Dice Óscar Cerrato también. ¿Por qué? Para recordar, Óscar. Sí, ¿por qué? Porque en la reforma de la ley de Hacienda eliminan las deducciones que se tienen hoy en día sobre los impuestos asociados, que afectan sobre todo el impuesto sobre nómina, y empiezan a cargarse impuestos sobre nómina sobre cosas que antes no se cargaban, por ejemplo la participación de los trabajadores en las utilidades, las aportaciones al servicio al sistema de retiro voluntario, al IMSS, los gastos funerarios, las becas, las aportaciones del patrón al fondo de ahorro, los bonos de asistencia y puntualidad que hoy en día se dan a los empleados. A partir de esta reforma empezarían a causar un 2.99% de impuestos sobre nómina, cosa que hoy no lo hacen. Y retomando, me dices que está solicitando 4.500 millones de pesos de deuda adicional para el 2017. Para 2017, sí. Adicional a los que ya solicitaron a el los año. 5.000. A los 5.000, así es. ¿Para qué? No te sabría decir. No lo encuentro en el documento. A ver, nada, ¿no está justificado? ¿Nada? Lo que pasa, el Congreso hizo el favor este año, y hay que aplaudirles, de publicar tanto la ley de ingresos como la de egresos. ¿No hizo el favor o sí? No, sí lo hizo, cosa que hay que aplaudirles porque históricamente esconden esos documentos. Ah, de veras, oye, qué bien. Sí. Entonces, pero ¿qué me decías que no era el Parlamento? Sí, entonces ahora hay que aplaudirles que lo hacen y lo hicieron bien. Sin embargo, el anexo de obras, el anexo de plazas, el anexo de programas, que son parte del paquete presupuestal, siguen sin publicarlos, ¿no? Entonces no tenemos esos documentos. ¿Está parcial la publicación? Es una publicación parcial. Vamos mejorando, pero todavía no llegamos, ¿no? ¿Qué otra cosa, Óscar? Sí, la otra cosa que llama la atención, a partir de diciembre del año pasado hay una nueva secretaría, que es la Secretaría de la Consejería Jurídica. Tú hace algunas semanas tuviste aquí al consejero jurídico en un debate.
A esta Secretaría de la Consejería Jurídica le están asignando un presupuesto para 2017 de 134 millones de pesos. Un poco para dimensionar si es mucho o es poco. ¿Cuántos, perdón, puedes repetir? 134 millones de pesos. Ajá. 134 millones de pesos es más de lo que se propone para la Secretaría del Trabajo, que tiene una función importantísima. Hoy en día llevan el tema de justicia laboral. Es más de lo que se propone para el Tribunal Estatal Electoral, Derechos Humanos y el Instituto Sonorense de Transparencia juntos. Entonces, en la exposición de motivos no encontramos cómo justifican una Secretaría de la Consejería Jurídica que, hasta donde entendemos, tiene una función de jurídica, pues sería el despacho de abogados más caro del país, con 134 millones de pesos al año. Encontramos también... ¿Más que el Instituto Sonorense? ¿Qué más? Sí, más que el Instituto Sonorense de Transparencia, que recibe 30, Derechos Humanos 36 y Tribunal Estatal Electoral 38. Y menciono el esos... Tribunal Estatal nomás lo usamos cada 3 años, ¿no? Sí, pero menciono esos porque en esos 3 entes hay un buen número de abogados, ya hay funciones muy específicas. O para dimensionártelo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pues recibe 50 millones de pesos. 134 millones de pesos, si lo comparamos con el Supremo Tribunal de Justicia, que recibe 981, estamos hablando de un 14-15%. Se propone entonces una nueva secretaría con 134 millones. La secretaría se crea en diciembre de 2015. La secretaría ya existe. ¿Cuánto es el presupuesto ahorita que tienes? No lo tenía asignado, estaba dentro del Ejecutivo del Estado. Y se crea un presupuesto nuevo. Y ahora lo sacan. El Ejecutivo del Estado presupuestó el año pasado 277 millones de pesos. Ahora baja 234 millones de pesos. Pero a esto tenemos que sumarle los 134 millones de pesos de la Consejería Jurídica. Entonces la función del Ejecutivo más Consejería, está subiendo alrededor de 90 millones de pesos su presupuesto, ¿no? Pero no entiendo por qué. A ver, si ya está allí Iván Jaimes, que por cierto digo, se me hace una persona muy preparada, de respetos, la verdad lo he entrevistado, pero darle 134 millones es como crear una burocracia más, aumentar la burocracia. A ver, no entiendo. ¿Están informadas bien las autoridades? ¿Quién está haciendo este presupuesto? Porque una cosa... este presupuesto es una propuesta del Ejecutivo. Las Comisiones Unidas de Hacienda, que presiden Flor Ayala y Luis Cerrato, más los diputados integrantes, seguramente ya pidieron explicaciones y lo van a debatir y seguramente van a hacer algo al respecto. O sea, pero como esto no se está llevando bajo regla de Parlamento abierto y no tenemos el analítico de plazas y no tenemos el resto del paquete presupuestal, en realidad, aunque hay una pequeña apertura en que ya publican estos documentos, seguimos en la oscuridad en muchos temas. Entonces, conclusión, ojo, todo lo que está diciendo Oscar no tiene desperdicio, porque si se supone que viene... Ahí está, a ver, Flor Ayala, buenos días. Hola Luis Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por contestarnos. Mucho gusto. Oye, Flor, hay mucho, igual entre hoy y mañana hago el compromiso de entrevistarte hoy y mañana también, porque ya estamos en la última recta. Primero, ¿me puedes confirmar? Hay datos duros que me está diseccionando acá Oscar Cerrato, y pues tú eres experta en estos temas financieros. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me dice que el gobierno de Sonora está solicitando 4.500 millones de pesos de deuda adicional. No es adicional. Ahí tuve un pequeño error, pero en la exposición de motivos y en lo que se explica es esto. El gobierno del Estado pidió 5.000 millones de pesos de línea de crédito para el 2016, ¿correcto? Sí. De esos 5.000 millones de pesos se inscribieron 2.500 únicamente. Que la inscripción se hizo hasta finales de octubre. Eso significa que quedan otros 2.500 que se van a poder utilizar de la autorización que ya les dimos para el siguiente año 2017. Entonces estamos hablando de los mismos 5.000 millones de pesos, solamente que la mitad se hizo este año y la otra mitad se va a usar el próximo año. Esos son los 2.500 que vienen. Luego vienen 1.000 millones de pesos en cortos plazos, en líneas de corto plazo. Esas líneas de corto plazo son mecanismos que se utilizan financieramente, pero que se tienen que pagar el mismo año.
son para adelantar pagos de proyectos ejecutivos, para adelantar pagos de anticipos, etcétera, pero que se tienen que pagar el mismo año. Y son 1,000 millones de ADEFAS. ¿Qué son las ADEFAS? Son pagos de ejercicios anteriores, o sea, todos aquellos proveedores que quedaron colgados de la brocha, por así decir, de las anteriores administraciones. Estamos haciendo el esfuerzo para que puedan ir saliendo esos pagos de miles de empresas que se quedaron sin poder recibir el pago por sus servicios. Eso es en realidad lo que ¿Cuánto suma entonces? 4.500, son 2.500 del próximo año, de la misma deuda que ya se autorizó. Pues serían 2.000 de deuda nuevos, 2.500 de la nueva de los 5.000, son 2.500 para el 2017, 1.000 de ADEFAS y 1.000 de corto plazo. 1.000 de ADEFAS que se refiere y 1.000 de corto plazo, pero es deuda también, son 2.000 ¿o no? Son 2.000, el ADEFAS se considera en financiamientos porque son pagos de ejercicios anteriores, adeudos de ejercicios anteriores, y que normalmente son adeudos de proveedores, y venimos cargando, tú lo sabes, lo hemos dicho, un adeudo de proveedores de más de 6,000 millones de pesos que quedaron pendientes de la administración pasada, y que la gobernadora ha querido hacerles frente a aquellos que en realidad sí prestaron el servicio y que nunca se les pagó. Óscar, entonces serían 2,000, ¿cómo ves esta explicación de punto por punto? Ojalá y el dictamen correspondiente lo redacte en esos términos la Comisión de Hacienda, porque sí, en esos términos va, Óscar, en esos términos va. En la iniciativa que manda el Ejecutivo no viene en esos términos, sobre todo el artículo 16 de la iniciativa, donde piden una modificación al artículo 2 del decreto de disposición de los 5,000 millones de pesos, ¿no? Esos dos artículos son para que se les autoricen al gobierno del estado poder ejercer, o más bien poder registrar la deuda en el 2017, porque como tú sabes, en el decreto tiene vigencia de 1 año, o sea que para el 31 de diciembre del 2016, si no registramos los 2.500, ya no los podremos usar y los habremos perdido. Te propongo algo, estimada Flor, mañana puedes venir a cabina tú, aquí Óscar y Luis Cerrato, y lo diseccionamos frente al auditorio, ¿qué te parece? Sí, con mucho gusto, y sobre todo el tema fiscal, y sobre todo el tema fiscal y hacendario, yo creo que vale la pena. Para que no quede ninguna duda, digo, agradezco y valoro tu apertura y que sea aquí, porque ya me tengo que ir en el proyecto Puente, pero hago el compromiso de entrevistarte a ti, a Óscar, Luis Cerrato, y explicar todos frente a los ciudadanos y que no quede ninguna duda, ¿te parece? Con mucho gusto, Te agradezco mucho, gracias Flor. Ándale, pues. Sí, me despido, sí, digo, me tengo que ir, Óscar, te agradezco mucho. Ahí el proyecto puente.com.mx se queda todo, y mañana aquí ya hicimos compromiso para llevar esta información. Workplaces, comunícate al 210-5550 y obtén desde 1,800 pesos mensuales tu oficina inteligente. Workplaces, un concepto de Grupo Welling. Oye, seamos amigos con derechos, ¿no? Oye, Chandler y Tempi, ¿qué te pasa?